Amados oyentes, en esta hora de la tarde, para tener esta breve meditación en la palabra de nuestro Dios, voy a estar leyendo la Biblia allá en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, del versículo 19 en adelante. Es un pasaje muy especial de las Escrituras, una parábola muy maravillosa que nos muestra nuestro Señor Jesucristo la diferencia entre una y otra persona, aquel que busca a Dios y aquel que vive una vida indiferente delante de nuestro Dios. ¿Cuál será el destino que le espera a cada uno de ellos? Y dice la Biblia: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Qué palabra tan especial, amado oyente, en esta hora de la tarde. Y es una historia muy maravillosa que encontramos en la Biblia. Recuerde, está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, del versículo 19 en adelante. Y es una parábola, una historia que utilizó nuestro Señor Jesucristo para dar un ejemplo, para dar una enseñanza de cuál será el destino final para aquellas personas que un día toman la decisión de dejar a un lado su vida de pecado, de alejamiento de Dios, y se acercan a Él y alcanzarán un día la misericordia del Señor, pero también muestra de aquellas personas que, aunque han visto cada día el amor y la misericordia de nuestro Dios, pero se han endurecido sus corazones y han preferido seguir en esa vida apartada de Dios.
Vemos, amados oyentes, que es una vida muy peligrosa vivirla de esa manera, porque aunque hay diferentes religiones, sectas que enseñan cosas contrarias a la palabra de nuestro Dios, pero sabemos que cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y nos dice la Biblia que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Un día, amados oyentes, nos tendremos que presentar delante de nuestro Dios. Un día tendremos que dar cuenta al Señor por cuál fue nuestro proceder, nuestro caminar en este mundo, en esta tierra, mientras tuvimos vida, mientras tuvimos esperanza, porque dice la Biblia que hay esperanza para aquel que está entre los vivos, pero el que está muerto nada sabe, porque su memoria es puesta en el olvido. Y en esta historia que hemos leído, en esta parábola del rico y Lázaro, vemos la diferencia, cómo empieza diciendo la Biblia que este hombre era un hombre muy rico, con muchas posesiones, y todos los días hacía banquete con esplendidez, y se vestía de las mejores ropas, de púrpura, de lino fino, nos dice la Biblia, pero había un contraste muy grande cerca de tanta opulencia, de tanto derroche, de tanto dinero, de tanta comodidad económica. Había un contraste muy grande, que era un hombre que nos dice la Biblia que materialmente estaba desfavorecido, no tenía todas las comodidades, ni aún algunas de las comodidades que este hombre tenía. Aparte que nos dice la Biblia que era un mendigo, no tenía quizás un lugar donde vivir, no tenía quizás unos familiares que vieran por él, que lo apoyaran económicamente, y este hombre estaba dependiendo de la caridad y de la misericordia de los demás, pero aparte de esto nos dice la Biblia que estaba lleno de llagas. Aparte de que no tenía posesiones económicas, también estaba enfermo, también tenía algo desfavorable, que era su salud estaba deteriorada. Y este hombre, nos dice la Biblia, que ansiaba saciarse con las migajas que caían, pero dice que aún los perros venían y lamían sus llagas. Y vemos, amados oyentes, cuando llega el final para todo ser humano. Dice la Biblia que este mendigo murió. Y hay una gran diferencia, porque nos dice la palabra de nuestro Dios que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero también nos relata la Biblia que este hombre rico murió, y no nos dice estas mismas palabras, no nos dice la palabra que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, sino que fue sepultado e inmediatamente abrió sus ojos estando en tormentos. Ahí nos relata la palabra de nuestro Dios que en el Hades, que significa el infierno, un lugar de tormento, y dice que estando en aquel lugar, él pudo tener conciencia y él pudo observar desde ese lugar donde se encontraba que a ese hombre que él quizás muchas veces menospreció, que a ese hombre que muchas veces no le brindó un alimento, algo necesario para suplir su necesidad, para suplir su hambre, nos dice la Biblia que él vio que este hombre estaba en un lugar de privilegio, y en cambio él estaba en un lugar de tormento. Y hay un clamor, una petición de este hombre, y es que envíen a este mendigo, quizás en su vida despreciable para él, pero que anhelaba que este mendigo solamente con su dedo mojado en agua refrescara sus labios, porque estaba atormentado. Pero esta petición para este hombre fue negada. Y
nos muestra la Biblia que pone la palabra del Señor una gran diferencia, una gran cima, una gran distancia, una gran muralla nos separa de el lugar de aquellos que han ido a estar en la presencia del Señor y aquellos que han sido apartados de la presencia de Dios para siempre. Este hombre clama misericordia, pero ya no es posible. Al ver que ya no era posible, entonces la petición es que lo envíe a este mendigo a la casa de su padre, porque tiene 5 hermanos y quizás como eran de una familia adinerada, también ellos vivían una vida de derroche, una vida de placer, una vida de alejamiento de Dios, y él quiso abogar por ellos, pedirle misericordia a Dios para que fuera este hombre enviado y les hablara, les dijera que no siguieran viviendo esa vida porque irían a parar al mismo lugar que él. Pero también esta petición es negada porque les dice la palabra que allá hay a quien escuchen, a Moisés y a los profetas. Y este hombre dice que no, que es necesario que alguien se levante de entre los muertos y vaya y les testifique, pero la respuesta es que no es posible. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguien se levantare de los muertos. Amados oyentes, es una realidad. Por eso la palabra de nuestro Dios está escrita. Por eso la palabra de Dios ha sido dejada allí para cada uno de nosotros, para que le demos la importancia que ella merece. Y cuando nosotros tomamos la decisión de atender a esta palabra preciosa, a esta palabra profética, eso es una actitud de fe, porque estamos creyendo que esto que está escrito en la Biblia es real y que como es una palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios, es algo profético, es algo que se cumple tal y como está escrito. Entonces no podemos nosotros permitir que, como nos dice la Biblia, que los afanes de este mundo vayan a llenar nuestra mente y vamos a caer en una condición de adormecimiento espiritual y vamos nosotros a vivir una vida apartada de Dios, porque un día, amados oyentes, todos tendremos que dar cuenta a Dios por nuestra vida, y la palabra de Dios está escrita. La palabra de Dios ha sido divulgada en todas las generaciones, y hoy en día, en esta actualidad tan moderna que vivimos, con mayor razón, aprovechando la tecnología, las redes sociales, todos los medios que hay al alcance para difundir la palabra de nuestro Dios. Esta palabra está llegando a todo el mundo, porque nos dice la Biblia que esa será una señal final, cuando este evangelio sea predicado a todo el mundo para testimonio a las naciones. Entonces vendrá el fin. Ya el ser humano no tendrá disculpa delante de Dios, que no conocía, que no le dijeron, porque sabemos que la palabra de Dios está siendo enviada por todos los medios al alcance, está siendo enviada para que el ser humano sea consciente de que un día tenemos que rendir cuenta a nuestro Dios. Así que, amados oyentes, aprovechemos esta oportunidad de vida que Dios nos ha regalado y acerquémonos a Dios, como nos dice la Biblia, antes de que sea demasiado tarde.